que ya hemos empezado a vivir esta fiesta muy importante. Pero hay un problema con esto de la Navidad. Sucede todo el tiempo, todos los años. Todos los seres humanos nos olvidamos de lo que es la esencia de la Navidad, ¿no? Nos olvidamos de la esencia de la Navidad. Y quería iniciar preguntando, hermanos, ¿cuál es la esencia de la Navidad? ¿Cuál? ¿O quién es la esencia? Creo que por ahí alguien respondió. ¿Quién es la esencia de la Navidad? Cristo Jesús, ¿no? Jesucristo es la esencia de la Navidad, pero ¿qué es lo que pasa con el mundo? ¿De quién más se ocupa en Navidad? ¿En qué estamos más preocupados en estos días? Las instituciones, los hogares, ¿en qué está más preocupado? ¿En qué hemos empezado a hacer en la casa, por ejemplo? Adornar. Las instituciones, ¿en qué están preocupados? En planificar cuándo va a ser la chocolatada, qué regalos va a haber, y seguro en la casa estamos preocupados qué vamos a preparar de cena, ¿no? ¿Qué vamos a comer? La iglesia también se está preparando, y algo que debemos felicitar a los líderes de nuestra iglesia es que ellos sí están preocupándose por nosotros en la esencia de la Navidad. Jesucristo es la esencia de la Navidad y en Él debemos concentrarnos entonces. Y eso es lo que quisiera compartir en esta mañana. Demos a Jesús el honor que le corresponde en esta Navidad. De Él debemos preocuparnos en conocerle, en honrarle, en saber más, ¿no? Y eso es lo que el mundo no hace hoy. Se preocupa más en chocolate, en comida, en regalos, pero de Jesús nadie habla casi nada. Algo del niño hablan, cantan, pero nada más. Pero como iglesia, en este mes al menos vamos a conocer más sobre Jesucristo. Y hoy vamos a empezar entonces con esto. Demos a Jesús el honor que le corresponde en la Navidad, y vamos a leer un versículo, vamos a concentrarnos en este versículo de Isaías 9, el versículo 6. Este es uno de los textos favoritos de la Navidad y describe pues de manera clara el nacimiento del niño Jesús. El profeta Isaías lo escribió esto unos 700, tal vez 800 años antes de que Jesús naciera, y lo escribe, como vemos allí, como si el bebé ya hubiese nacido. Lo describe tan claramente, dice allí, entonces, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude con este mensaje. Amado Dios, queremos honrarte a ti. Cristo Jesús, queremos en ti concentrarnos durante todo este mes y adorarte, exaltarte a ti, Señor. Ayúdenos en esta mañana meditar en quién eres, cómo eres, y darte el honor que te corresponde. Guíanos, Señor, en esta meditación. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén. Muy bien. Isaías dio esta profecía en un momento cuando su pueblo, el pueblo de Judá, estaba siendo atacado por otro reino muy poderoso. Los asirios los habían rodeado por todas partes y parece que Judá ya no tenía solución, iba a ser conquistado. Entonces Dios les promete enviarles un Salvador, alguien que les iba a liberar, y ese alguien, por supuesto, en el futuro iba a ser Jesucristo, ¿no? Iba a ser Jesucristo, pero no solo les iba a liberar, Dios no les está prometiendo liberarlos de poderes de este mundo, sino de un poder más fuerte, más duro, ¿no? Del poder del pecado, y este sería Cristo.
Para nuestro mensaje, entonces, vamos a responder a estas dos preguntitas en esta mañana, a ver si nos ayuda. ¿Quién es este niño, ¿no? Este que profetizó Isaías? Y luego, ¿cómo es este niño, ¿no? Para responder para poder entender cada uno de los puntos que voy a compartir. Entonces, vamos a seguir. Demos a Jesús el honor que le corresponde en esta Navidad. Primero, aceptándolo como el regalo más grande y perfecto de Dios que nosotros necesitamos. Aceptándolo a Jesús, al niño o a Jesús como el regalo más grande y perfecto de Dios, que eso es precisamente lo que nosotros necesitamos. Aquí vamos a responder a la primera pregunta: ¿quién es el niño? Y la respuesta lo tenemos en la primera parte del versículo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dijo eso es lo que comunicó Isaías al pueblo que estaba en una situación complicada. Primero, entonces, vamos a ver que Isaías enfatiza aquí el tema mesiánico. Él les dice: un Mesías Dios les va a enviar. Y aquí Isaías enfatiza este tema mesiánico usando la herramienta literaria hebrea de la repetición. ¿Cómo así? Lo que necesitamos entender un poquito, hermanos, es que en la escritura hebrea, especialmente en la poesía y en la profecía, lo que los autores trataban es de enfatizar el tema que querían dar a entender a sus lectores. A diferencia que en nuestra poesía de nuestros escritores en castellano, ellos lo que tratan de enfatizar en sus frases es que rime. Por ejemplo, tal vez en nuestra poesía, un escritor diría, o lo que nosotros conocemos, lo que es más común, las frases son: estoy feliz como una perdiz. Lo que buscan es que rime, que suene bonito. Pero los escritores hebreos lo que más se preocupaban es que sus lectores les quede bien el contenido, el tema que ellos quieren comunicar. Y para ello lo que hacían es que en las frases repetir una y otra vez el tema. Y para repetir lo que querían evitar es la redundancia. Y para evitar la redundancia, entonces usaban sinónimos, como en este caso. Porque un niño, dice en la primera frase. En la segunda frase ya no usa niño, sino hijo. En la primera frase dice: un niño nos es nacido. En la segunda frase: un hijo nos es dado. Entonces, el propósito del profeta Isaías era tratar de convencer a su pueblo que Dios les iba a enviar un Mesías. Ellos tienen que estar totalmente convencidos que ese Mesías va a venir a salvarnos, a liberarnos. Eso es lo primero que vemos en la frase. Pero en segundo lugar, el Espíritu inspiró a anunciar en esta escritura, en estas frases, tanto la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Y esto es precioso. Tal vez Isaías ni entendía que eso es lo que estaba anunciando al pueblo, pero nosotros hoy lo entendemos. Y su humanidad lo anuncia pues en la primera frase, cuando le dice: un niño nos es nacido. Lo que le está diciendo es que este niño que va a venir, este Mesías, este Salvador, este tiene que ser un bebé nacido de una mujer. Algo que ya les había anunciado en 7:14, ¿no? La Virgen está embarazada y va a dar a luz. Este bebé tenía que ser un ser humano tal cual, que iba a nacer como un ser humano tal cual nosotros los seres humanos hemos nacido. Tenía que
ser un feto, luego experimentar el nacimiento, luego crecer y ser adulto. Es decir, él tenía que ser 100% humano. Pero también tenía que ser divino. Y su divinidad lo anuncia en la segunda frase, ¿no? Hijo nos es dado. Esta expresión hijo es un título de la segunda persona de la Trinidad, nosotros lo sabemos, ¿no? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el bautismo de Jesús, recordamos, él fue bautizado y una voz del cielo se oyó por parte del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, lo que entendemos aquí es que Dios, el Padre, estaba dando a Dios el Hijo para que sea el Salvador, el Mesías. Y esto es muy importante, ¿no? Este hecho de que Jesús sea 100% Dios y sea 100% hombre, para que sea calificado para ser el Mesías y Salvador. Esto era muy importante, porque solo así él pudo representarnos perfectamente tanto a Dios como a nosotros los seres humanos para solucionar esa enemistad que había entre Dios y nosotros los seres humanos, ¿no? Nosotros los hombres habíamos fallado a Dios, desobedeciendo, pecando, y hemos causado una enemistad. Y necesitábamos un Salvador. Pero ese Salvador tenía que representar tanto a Dios y a los seres humanos también. Por tanto, tendría que ser Dios y humano a la vez. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, claramente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. Eso es lo que nos está diciendo entonces Isaías en esta escritura. Pero hay una tercera cosa que necesitamos entender acerca de este niño. ¿De quién es este niño? En la segunda frase, nos dice que este niño es un don o regalo gratuito de Dios para toda la humanidad, para nosotros, ¿no? Para todos nosotros. Hijo nos es dado, esta expresión dado, sabemos, significa don, dádiva o regalo. Es algo gratuito que Dios nos ha dado. Nosotros no hemos hecho nada bueno, no merecemos que Dios nos dé. Y esto hace un eco de este texto bien conocido que nosotros lo sabemos, amamos y hablamos siempre, de Juan 3:16. Dice este texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Y a quién ha dado? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La pregunta entonces allí es: ¿por qué nos dio Dios a su único Hijo? La respuesta en el texto es bien claro. Él nos ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo. Su amor es tan inmenso que Él nos decidió regalar a su único Hijo. ¿Y con qué propósito? Para que el que cree en Él no se pierda. Nuestra situación es de condenación. Él no quería condenarnos. Él no quería que nos vayamos al infierno. Por eso nos ha regalado a su Hijo, para salvarnos. En otras palabras, hermanos, Él nos ha dado a su Hijo para condenar a su Hijo y de ese modo a nosotros salvarnos. Eso es lo que ha hecho Dios al enviar a este niño. Entonces, la pregunta, tal vez para reflexionar en nuestras vidas, es: ¿qué haces tú con Jesús
si es el inmenso regalo de Dios para ti? ¿Quién es este niño? El punto es el regalo más grande y perfecto de Dios que necesitamos. Somos pecadores y merecemos la condenación, pero Dios nos ha dado a su único hijo como un regalo, porque ese hijo es el único que nos puede salvar. Entonces la pregunta es, ¿qué haces tú con ese regalo que es Jesucristo? Estamos en el mes navideño. Ya llega el 25. ¿Qué vas a hacer? ¿De quién te vas a preocupar? ¿De disfrutar la cena, el panetón y todo el chocolate? Hermanos, en este mes pongamos bastante atención en ese regalo precioso que es Jesucristo para nuestras vidas. Amén. Entonces, demos a Jesús el honor que le corresponde en Navidad. En segundo lugar, apropiándonos de los enormes beneficios que trae a nuestra vida. Y aquí vamos a responder a la segunda pregunta: ¿cómo es el niño? Y la segunda parte o la última parte del texto responde. Dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías da 4 tremendos nombres del niño. Y debemos recordar, hermanos, que en la cultura hebrea los nombres de una persona hablan de quién es esa persona, ¿no? Ellos ponían nombres a las personas, a los niños, no por lo lindo que era el nombre, sino por quién iba a ser ese niño, ¿no? Entonces un nombre describe en aspectos de su carácter, de quién es él o qué ha venido a hacer también a esta tierra, el propósito de por qué ha venido a ser. Y de esta manera también entonces cada uno de estos nombres que se le dio a Jesús o que se le ha dado a Jesús describen quién es él. Cada uno de ellos hablan, por supuesto, primero de que él es divino, que él es Dios. Y luego también nos hablan de su gran bondad hacia nosotros los seres humanos, quienes somos los receptores pues de ese regalo de Dios el Padre que nos ha dado gratuitamente a nosotros los seres humanos, ¿no? Que somos los receptores del regalo que es Él mismo, ¿no? Entonces vamos a observar cada uno de estos nombres y a medida que vamos viéndolo, hermanos, quisiera animarlos a apropiarse de esas bondades, de esos beneficios que Él da según la necesidad que tú creas conveniente hay en ese nombre, ¿no? Ahora vamos a ver el primero: Admirable Consejero. Este nombre, la mayoría lo considera como dos nombres, separados, y otros en forma individual, ¿no? Las versiones lo traducen generalmente, las más confiables, en forma separada, con comas, como aquí lo tenemos en la Reina Valera, dice admirable, luego consejero. Vamos a nosotros separarlos para mayor provecho, pero luego nos vamos a dar cuenta que al juntarse es impresionante también su beneficio para nosotros. Admirable, entonces, se traduce del hebreo pele y significa admirable, milagroso, maravilloso, extraordinario y literalmente incomprensible. Eso es lo que significa. Y algo difícil de entender para el hombre. Eso es lo que significa. Y hay dos textos que podemos usar tal vez para esto. Primero, en Jueces 13:18. Esto sucedió cuando el ángel de Jehová, esto
también debemos recordar y entender, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una preencarnación del Señor Jesucristo, ¿no? Antes de su nacimiento, es una preencarnación del Señor Jesucristo. Entonces el ángel de Jehová vino y a encontrarse con el papá de Sansón, Manoa, y él le preguntó por su nombre, cómo se llamaba, y esto es lo que le responde. El ángel del Señor respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es un nombre admirable. Es casi como él le responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Si te digo, no lo vas a entender. Es casi como si a nosotros alguien viniera acá y nos quisiera enseñar matemática cuántica, como dice. ¿Qué será eso? Y quisiera explicarnos por todos los medios y nosotros en la luna. Algo así le está diciendo: me preguntas por mi nombre, si yo trato de explicarte cómo es mi nombre, no vas a entender. Y en Mateo 11:27, Jesús, hablando de su relación con su Padre, él dice algo similar: y nadie conoce al Hijo, nadie, o sea, ustedes los seres humanos, conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Las personas le habían visto a Jesús, sabían quién era su papá, su mamá, y le veían hacer milagros, pero él les dice: nadie conoce al Hijo. En ese sentido también, en que es incomprensible y es admirable, y nosotros sabemos, hermanos, que muchas cosas que Jesucristo ha hecho es incomprensible desde su concepción en el vientre de María. El ser humano hasta ahora no entiende cómo fue posible eso, ¿no? Sus enseñanzas, dice que fueron admirables, ¿no? No lo hacía como los maestros de este mundo. Sus milagros, recuerda, eran admirables, eran extraordinarios, por eso eran milagrosos. La forma como trató a las personas, ¿no? Cómo les sirvió lavando los pies incluso al quien él sabía que le iba a traicionar, pero lo hizo sabiéndolo. Es admirable. Lo más admirable tal vez su resurrección, ¿no? Ser levantado de entre los muertos. Y hay muchas cosas, hermanos, que no tienen explicación para nosotros los seres humanos. Por eso la mente humana es tan limitada que no puede entender plenamente a Jesús. Eso lo hace admirable, milagroso, extraordinario. Entonces la pregunta es: ¿qué admiras de Jesús? Tú piensa, ¿qué admiras de lo que conoces, de lo que sabes? Y eso nos lleva a la otra pregunta: ¿qué debes hacer con este personaje admirable? ¿No? ¿Qué debemos hacer en esta Navidad al pensar en él? ¿Qué vas a hacer? Sigamos. Ahora pasamos entonces al siguiente nombre: consejero, del hebreo yoes. Consejero significa aconsejar, advertir, asesorar, planear, dar propósito. Estos son los significados de consejero. Y bueno, dos características según la Biblia bíblicos debe calificar a un consejero verdadero, ¿no? Y estas son: primero, debe tener conocimiento o sabiduría, o sea, debe dominar completamente el tema en que debe aconsejar. Y la otra es tener experiencia, no ser solo teórico en lo que para aconsejar. Y lo interesante y maravilloso, y por qué no decir lo admirable en Jesucristo, es que Él califica en estas dos categorías, ¿no? Entonces Jesús es omnisciente, o sea, todo lo conoce, todo lo sabe. Omni, todo, siente, conoce, sabe, ¿no? Todo. Y esto lo sabemos, bueno, tal vez un texto que nos ayuda. Juan 2, 14 a 15. Él dijo respecto a nosotros, los seres humanos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué?
conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él lo sabe todo. Nadie le tiene que aconsejar, ni Él tiene que aprender, dice en la definición de la omnisciencia, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, califica en el conocimiento y la sabiduría. Y en Colosenses, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, Él es la fuente de todo el conocimiento y toda la sabiduría. Lo que llegamos a esa conclusión es que Él lo sabe todo, lo conoce todo y está muy completamente calificado para ser consejero. Entonces, hay una pregunta allí. ¿Quisieras a Jesús como tu consejero? Yo lo quisiera. Acudir a Él en cualquier circunstancia, porque Él domina todo tema. ¿Por qué no acudir, hermanos, a Él, a nuestro consejero? Él es el especialista con todo el conocimiento y la sabiduría. Él es el experto, hermanos. Busquémosle a Cristo Jesús si necesitamos asesoramiento, dirección en alguna situación compleja para nosotros. Él nos puede guiar. Seguimos. Entonces, si Él es omnisciente, cumple con la primera característica, vamos a la segunda característica. Jesús tiene toda la experiencia. Esto por su humanidad. Él ha experimentado todo. Los textos están allí. Quiero leer, no está completo porque es demasiado grande. Hebreos 2, 14 a 18 dice respecto a Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y sigue diciendo, y librar a todos los que por el amor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros los seres humanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a los seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es lo que dice Hebreos 2, 14 a 18. Y en Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que nos muestran estos versículos, hermanos, es que Jesucristo ha experimentado toda situación dura, complicada, todo sufrimiento que nosotros hemos experimentado. Por eso entonces podemos confiar que Él nos entiende, Él nos comprende nuestros dolores, nuestras dificultades, porque Él también ha sufrido, tanto emocional, físico y espiritual. Él ha sufrido pobreza, ¿no? Necesidades. Él ha sufrido desprecios. Él ha sufrido debilidad. Él ha sufrido todo. Nadie puede decir, Él no me entiende. Tal vez Él nos comprende más que nosotros, ¿no?
porque Él sufrió toda experiencia que nosotros hemos sufrido. Entonces, la pregunta: ¿necesitas a Jesús como tu consejero para este 2025, que ya se llega también? Jesucristo no solo tiene la sabiduría, sino puede entendernos e identificarse perfectamente con cada una de nuestras luchas. Él es el perfecto para ser nuestro consejero. Así es este niño, así es nuestro Señor Jesucristo. Vamos para adelante. El siguiente nombre, Dios fuerte. Dios fuerte significa, viene del hebreo el Gibor. Él significa Dios, y da la idea de poder o superior. Él es una abreviación de Elohim, por eso su traducción es Dios, Dios poderoso. Y Gibor, su traducción o su significado es fuerte, poderoso, invencible, valiente, valeroso, guerrero. Entonces, en este nombre, las dos palabras ya nos hablan de que Jesucristo es doblemente omnipotente. Habla de la omnipotencia de Dios. Y acá lo que queremos ver es que tal poder Él lo manifestó especialmente en la cruz del Calvario. Allí, en su debilidad, en sus sufrimientos, en su humillación, en su rechazo, es cuando es cuando Cristo manifestó a la humanidad y a todas las fuerzas que han podido existir su inmenso poder. Esto lo apreciamos allí en Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, es interesante, hermanos. Dios decidió mostrar el poder o la omnipotencia, su omnipotencia en su humillación, en la cruz del Calvario. Podríamos decir distinto u opuesto a lo que es el concepto humano del poder, ¿no? De la valentía, de lo invencible, de lo valiente. Dios ha mostrado su poder en su humillación, en la cruz del Calvario, porque fue en la cruz del Calvario cuando derrotó a las fuerzas malignas, ¿no? Allí derrotó a Satanás y a todo su poder. Allí los desbarató. Allí cumplió la promesa que Dios le hizo a Eva, que con su descendencia iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, en la cruz del Calvario, con su muerte y por supuesto con su resurrección, aplastó a Satanás, ¿no? En la cruz del Calvario derrotó entonces a las fuerzas malignas. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que ese bebito que nació tal vez indefenso allá en Belén, él luego iba a crecer, iba a ponerse un hombre adulto, y como hombre adulto iba a llegar a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario iba a ser despreciado, iba a ser clavado, iba a morir, y al morir iba a derrotar a todas las fuerzas malignas, ¿no? Y con ello, iba a mostrar lo poderoso, lo valiente que era. Y seguimos
ese poder lo recibió, luego lo volvió a recibir, él siempre ha sido todopoderoso, después de su resurrección. Dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda potestad me es dada, ¿no? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Volvió a recibir. Y en el versículo 20 luego les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que quiero resaltar, hermanos, aquí es que Jesucristo, este Todopoderoso, ha prometido estar con cada uno de nosotros, sus seguidores. Todos los días nos acompaña. Entonces, podemos nosotros decir con toda certeza que si Cristo está con nosotros, no debemos tener temor a nada. Si Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar contra mí? Podemos hacer nuestras esas palabras de Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todas circunstancias somos más que vencedores, pero ¿por medio de qué? De Cristo Jesús, porque Él es el Todopoderoso. Y hay algunos versículos que quisiera en forma breve, por lo que Jesucristo es. Él es el Todopoderoso, nos da total seguridad a nosotros sus seguidores. Él dijo, por ejemplo, Pablo dice en Efesios, y aquel Jesucristo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Podemos pedirle con toda confianza a Cristo Jesús, porque Él es el Todopoderoso. No sé qué es lo más grande que nosotros nos podamos imaginar. Él puede más de todo eso que nosotros nos imaginamos. Necesitamos seguir confiando. En 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco respecto a su servicio. Pablo está hablando, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso, dice de Jesús, para guardar mi depósito para aquel día. Confía en el poder de Jesucristo, que no le va a defraudar. Un día, nosotros, hermanos, los cristianos, vamos a llegar a ver a Jesucristo cara a cara. No por mis fuerzas, no por mi fidelidad, sino por el poder de Jesucristo que me va a proteger hasta cuando yo lo vea cara a cara. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Habrá alguna tentación que nos haga caer, hermanos? No por mi fuerza voy a poder enfrentar las tentaciones, sino porque Él es poderoso para ayudarnos a vencer. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si un día vamos a llegar al cielo, no es porque yo me haya esforzado tanto aquí en esta tierra, es porque hay alguien todopoderoso que día a día está conmigo. Es Jesucristo, el Dios fuerte, que ha nacido en Belén, que ha vencido en la cruz y hoy me acompaña. ¿Por qué un cristiano no teme perder su salvación? No porque sea fiel, se vaya a la iglesia todos los días o porque la Biblia lo lee. Es porque el Todopoderoso me cuida, me guarda. ¿Por qué no debemos temer fracasar en la fe? Porque Jesucristo
el Todopoderoso me va a llevar triunfante de victoria en victoria hasta llegarme al cielo. Seguimos, antes que se me agote el tiempo. ¿Cómo es el niño? Padre eterno es el otro nombre. Y este es pequeñito, del hebreo Abiat, Abi, padre, cabeza de hogar o de familia, jefe, gobernador. Y At habla de perpetuidad, eternidad, continuidad. Esto nos habla que Jesús es el creador de la eternidad o del tiempo, y por tanto Él gobierna todo ese tiempo, ¿no? Él trasciende al tiempo, ¿no? El tiempo lo creó para nosotros, pero Él gobierna todo ese tiempo. Y Jesús entonces nos asegura su cuidado soberano y amoroso eterno, como un buen padre cuida a sus hijos. Este nombre no implica que Jesús tenga el mismo título o cumple el mismo rol de Dios el Padre, sino que es igual en su soberanía como creador, ¿no? Jesús nos habla, Colosenses y el Evangelio de Juan también, que Él es creador. Y Él, como creador, bueno, creó el tiempo y lo gobierna, lo sustenta el tiempo. Y nos cuida también como un padre cuida a sus hijos. Jesús, como todopoderoso, nos está cuidando para mantenernos salvos en la eternidad. Él nos cuidará también para mantenernos salvos por toda la eternidad. Como un padre amoroso nos cuida eternamente. ¿Con qué actitud debemos responder a Jesús, ya que está comprometido con un cuidado amoroso y eterno? Seguramente de adoración, de alabanza, de honra, así como los hijos deben honrar a sus padres. Debemos honrar también nosotros a Cristo Jesús. Y vamos con el último, ya creo. El último nombre, príncipe de paz. Del hebreo Sar Shalom. Sar significa jefe, gobernador, capitán, oficial, príncipe, comandante. Y Shalom, paz, bienestar, integridad, tranquilidad, contentamiento, paz en la guerra. Especialmente cuando hay conflicto o cuando hay caos. Y acá necesitamos entender algo importante, ¿no? Los seres humanos, por haber pecado, tenemos rota nuestra relación con Dios. Entonces hay conflicto, hay caos, hay una enemistad, hay un problema. Esto es lo que nos dicen algunos textos de la Biblia, ¿no? Santiago 4:4, por ejemplo, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y nosotros los seres humanos somos muy amigos del mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Los seres humanos estamos enemistados con Dios. Y Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios, por ser enemigos, Dios tiene ira, va a vengarse. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él está enojado, su ira pesa sobre nosotros, viene a vengarse. Seguimos, por favor. Entonces Jesús, el Hijo del Rey, ¿no? Él es el Hijo de Dios, Él es el príncipe, dio la cara para traer la paz. Él viene a solucionar. ¿Y cómo lo hizo? Otra vez esto nos lleva a la cruz del Calvario. Y dice Isaías mismo, conocidos son estos textos: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros desobedecimos, a Él le cayó. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Pablo lo va a repetir en Colosenses 1:20. Y por medio de Él,
o sea, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz, hermanos, fue lo que satisfizo a Dios y nos trajo la paz con Dios. Ya no hay nada que pesa por nuestra desobediencia contra Dios. ¿Tienes paz con Dios entonces? ¿O necesitas a este príncipe? En este momento, ¿podrías presentarte sin temor a Dios? Sin ningún miedo. Si aún temes alguito de presentarte a Dios, es porque necesitas a Jesucristo, que sea tu príncipe de paz. Pero si no temes a nada, es gracias a Jesucristo, que ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Asegúrate que Cristo es tu príncipe de paz. Y ya estamos por finalizar, hermanos. ¿Cómo es el niño entonces? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Apropiémonos, hermanos, de estos enormes beneficios que nos da Jesucristo. ¿Necesitas a alguien con mejores credenciales entonces que Jesús para tu vida? ¿De cuál nombre quisieras apropiarte más en este 2025? ¿Cómo vas a celebrar esta Navidad? Bueno, esperemos que lo disfrutemos, hermanos. Y como resumen, entonces, hagamos de la Navidad un tiempo para alabar a Dios por su infinito amor, al darnos a su bendito Hijo amado en un bebé humano para que pueda ser nuestro perfecto Salvador. Y adoremos a Jesús admirándonos continuamente de lo que es, hizo y hace y hará por nosotros, considerándolo nuestro íntimo y continuo consejero, confiando que como Dios poderoso siempre nos mantendrá salvos, seguros de su cuidado amoroso y por disfrutar la completa paz que nos ha concedido en la obra de su cruz. Oramos, hermanos. Amado Dios, nos queda solo adorarte, alabarte, agradecerte y rendir nuestra vida completamente a ti, por haber planificado desde antes de la fundación del mundo y luego darnos en tu palabra con claridad ese plan desde el Antiguo Testamento y luego cumplirlo en tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor, solo nos queda a nosotros rendirnos en amor y gratitud y fidelidad nuestras vidas, especialmente durante estos días en que te recordamos tu llegada a esta tierra para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestras vidas, nuestras mentes y corazones a ti. En el nombre de tu mismo Hijo te lo decimos y nos entregamos. Amén. Amén, hermanos.